Les damos la bienvenida al podcast número 201, primera parte, nuestro primer podcast del 2024. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y me acompaña. Víctor Dalos, a mí me encuentran @Gumba Víctor. Muchas gracias por escucharnos. Ay, ¿cómo era? Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Cambiamos el año y aquí en lugar de equivocarnos colocando 2023, nos equivocamos saludando. Eso es normal, menos mal no firmamos cheques. Víctor, el día de hoy tenemos un podcast especial. Vamos a hablar de sus retos para el 2024. Cuénteme qué nos quedamos escuchando antes de empezar. No tiene nada que ver con los juegos de los que vamos a hablar, pero para mí significa pelea y es el tema de Ken Masters en Street Fighter 2. Crónicas Goomba es un podcast que se publica de manera semanal, es completamente gratuito en absolutamente todas las plataformas y reseñamos normalmente juegos o hablamos de algún tema interesante en la industria de los videojuegos y nos sirve un montón que se suscriban, que se hagan fans, que nos den seguir, la opción que tengan en la plataforma que nos estén escuchando. Eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a que la misma plataforma nos recomiende a otras personas. Entonces, Víctor, primero voy a explicar en qué consisten los retos, porque este año le hicimos un ajuste, un cambio, y luego vamos a escuchar cuáles son sus opciones. Entonces, este tema de los retos de Crónicas Goomba surgió hace ya muchos años como una forma en que los miembros del equipo se castigaban haciendo jugar a las otras personas títulos que no querían jugar. Entonces le decían, juegue tal cosa. Y eran cosas que normalmente no jugaban. Por ejemplo, Víctor, cosas de terror. O juegos de primera persona para Andrés. Cosas por el estilo. Pero este tema ha venido evolucionando poco a poco. Y de hace un par de años decidimos que no. Los retos van a ser juegos que sí queremos jugar. Que de hecho están en nuestras bibliotecas. Pero por alguna razón u otra nunca los hemos sacado, nunca han tenido su tiempo en la consola o no los hemos logrado terminar. Y haciéndolos a modo de reto, permitimos que nuestra audiencia nos ayude a seleccionar cuál de esos juegos de nuestra biblioteca vamos a traer a un podcast del mes de febrero. ¿Qué tiene en particular? El juego debe estar en nuestra biblioteca, entonces cada uno propone los títulos que quiere traer a los retos. Segundo, hay una votación, la audiencia es la que nos ayuda a seleccionar qué juego vamos a terminar para ese podcast. Y tercero, no somos tan estrictos con el tiempo que ha pasado con ese juego. Tratamos de mantenernos en una ventana, digamos, razonable, no van a ser juegos de retro de más de 10 años o cosas por el estilo. Pero sí, de pronto, normalmente nosotros traemos juegos que llevan 1 o 2 años en el mercado. Aquí podemos extendernos un poquito hasta 3, de pronto hasta 4 años, precisamente para poder extraer de nuestra biblioteca esos pendientes de larga data. Entonces, eso es lo que normalmente hacíamos. El año pasado seleccionamos 3 títulos para Víctor, o Víctor nos presentó 3 títulos, seleccionamos uno de esos 3 títulos. Pero este año, como vimos que fracasamos miserablemente con nuestros compromisos, este año no va a haber compromisos, decidimos expandir los retos. ¿Qué significa? Vamos a seleccionar en lugar de 3, 4 títulos entre los que la audiencia va a elegir. Y en lugar de haber un ganador, van a haber 2 ganadores. El primer juego lo vamos a presentar en un podcast en el mes de febrero. Y el segundo juego lo vamos a presentar en un podcast que todavía no tenemos la fecha exacta, pero será en la segunda mitad del 2024. ¿Cuándo? No sabemos exactamente, puede ser en el mes de julio, puede ser en el mes de agosto,
Eso lo discutimos aquí internamente, pero es el segundo que reciba la mayor cantidad de votos en nuestra encuesta, en las encuestas que nosotros realizamos. ¿Y dónde están esas encuestas? En este momento todavía no va a estar publicada, pero a partir de la semana entrante van a encontrar en nuestra página web una encuesta que vamos a mantener abierta durante 3 semanas, y en nuestra cuenta de X, antes conocida como Twitter, donde también podemos hacer encuestas, vamos a colocar también las 4 opciones de Víctor para que la gente vote. Esas encuestas solamente las podemos mantener una semana abiertas, entonces va a ser una semana con las 4 opciones de Víctor, y luego de que hagamos el podcast correspondiente con mis opciones, una semana con las 4 opciones de César. Listo. Perfecto. Quedó algo que sea como enredado, que no entendamos. Entonces, Sí, todo, pero como resumen está muy bien. listo. Entonces la idea es que los invitamos a partir de la semana entrante a que nos visiten en nuestra página web www.cronicasgumba y voten. Ahí van a estar ambas opciones, las de Víctor y las mías. Y también, si quieren un segundo voto, pueden ingresar en nuestras redes sociales, específicamente en Twitter o X, como se llame en este momento, para votar en ese post. Ese post va a ser el post marcado de nuestro Twitter. Nuestro Twitter es @crónicasgumba, una sola palabra, así como lo están leyendo en el título de este episodio. Invitados a votar por una de estas 4 opciones, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Víctor nos va a presentar las opciones que él seleccionó para ser posibles candidatos a podcast en el mes de febrero, el ganador primero, y en el mes de segunda mitad del año, el segundo juego que reciba más votos. Víctor, le dejo el micrófono. Cuénteme cuáles juegos seleccionó, por qué, cuándo salieron, etcétera, etcétera. Bien, yo seleccioné 4 juegos, como ya César les había anticipado, pero que están todos precisamente saliendo de ese margen de los 2 años, es decir, tienen más de 2-3 años de haberse lanzado. Luego, la posibilidad de que yo los traiga a un podcast se reduce un montón, porque recuerden que buscamos juegos que estén entre 1 año o 2-3 máximo desde que se lanzó. Entonces, estos ya se pasaron de allí por poquito. Y por eso decidí traerlos, porque están en alto riesgo de que no los traigan a podcast por ese motivo, pues también con alta posibilidad que no lo jueguen. Y también porque llevan bastante tiempo ahí comprados sin ser jugados. O se iniciaron y no se concluyeron, entonces hay que volverlos a empezar porque ya ni me acuerdo dónde estaba. El primero de estos juegos lo compré en PC, se lanzó en marzo del 2020. Se llama Black Mesa. Para quienes no lo conocen o no les suena, es un juego de disparos en primera persona desarrollado por un colectivo que se llama Crowbar, y realmente es un remake que hizo una comunidad del juego Half-Life. Half-Life es uno de esos juegos famosísimos, fue lanzado por allá en 1998. Es uno de los juegos que catapultó los juegos de disparos en primera persona a otro nivel, es decir, no son solo juegos como Doom o como Wolfenstein, sino que ya tenían una historia detrás y había personalidad y repercusiones en lo que hacíamos. Entonces resulta que en el 98 este juego pues tenía o se hizo con los medios del momento, y unos 3 o 4 años después salió la secuela, Half-Life 2. Entonces este colectivo lo que hizo fue coger el motor del segundo juego, el Source, y llevar el primero a esa calidad gráfica. Lanzaron una versión primera de prueba en el 2015 y ya lo lograron terminar en el 2020 para lanzarlo como juego definitivo. Entonces esa es mi primera opción, Half-Life. Ese es un título que repite, si no estoy mal, porque ya fue derrotado en una encuesta anterior de los retos, creo que del 2023. Así es. No, perdón, no, dije que ese era el juego Half-Life. No, es el remake de Half-Life que se llama Black Mesa. Y repite, quedó con como de segundo, creo que si mal no estoy, en la votación del año anterior, y por eso quise traerlo. Listo, primero. El segundo juego se llama Crosscode. Este yo lo tengo en Nintendo Switch. Está selladito y todo, así como le gusta a Andrés, que no pierdan, ¿cómo es? Valor de colección.
Es un juego de rol desarrollado por una sola persona. Es un estudio que se llama Radical Fish, y lo publicó Deck 13. De pronto, si recuerdan el juego de Chain Echoes, también tiene como la misma historia. Una sola persona que con mucho esfuerzo logró publicar este juego, y Deck 13 pues busca como apoyarlos para que salgan la mayor cantidad de consolas posibles. Este de hecho está en todas partes, está en Switch, Play 4, Xbox, en los Xbox, en muchísimos lados. Em, ¿Qué tiene de particular? Que es una historia de rol que asemeja a un MMO en donde la protagonista perdió la memoria jugando este juego y también perdió la voz. Entonces, la única forma de tratar de buscar pistas de qué le pasó fue volviendo el juego en donde más o menos se puede comunicar con la gente. Nosotros entonces estamos dentro del juego de rol, pero nos dejan como ver cositas que están pasando por fuera y que están vinculados con esta protagonista que nosotros controlamos. Se lanzó también como a mediados del 2020 y sería mi segunda opción, Crosscode, juego de rol muy independiente, pero que también está como dentro de esas listas de los juegos de culto o joyas ocultas de diferentes consolas. La tercera opción es un juego que compré hace mucho tiempo y lo tengo allí aparcado, y cada vez que lo veo, de hecho lo tengo descargado pero no lo arranco, lo tengo en computadora. Salió más o menos a finales del 2020 y se llama Wasteland 3. Es un videojuego de estrategia publicado por Deep Silver. Fue desarrollado por inXile antes de que fuera comprada por Xbox. Y nosotros tenemos un podcast de la precuela, lo trajo incluso Sergio Vargas, un saludo. Yo pues no conocía la franquicia, tal vez la había escuchado, pero cuando él lo trajo para podcast me llamó muchísimo la atención. Pude probar el segundo juego un poco, no lo terminé tampoco, pero pues también ya ha pasado mucho tiempo y decidí comprar el tercero cuando lo anunciaron. El asunto es que aquí esta gente de inXile aparte ha trabajado en juegos como Torment, Tides of Numenera, que viene de juegos de rol de mesa. Entonces este Wasteland como que bebe un poquito de eso. Bebe de una historia posapocalíptica en donde estamos en un Colorado que está congelado, tiene temas de radioactividad, cosas así. Pero hay muchas conversaciones también para avanzar en el juego de rol. No es solamente el combate de estrategia. Y se juega como un XCOM, ¿cierto? Ajá. Tiene que, en los combates vamos por turnos, estrategia por turnos, con probabilidades de combatir, pero también hay mucha sinergia entre los personajes que están allí. Y de nuevo tienes la opción también de si no lo resuelves en combate, también buscar algún otro tipo de herramientas, conversaciones, ítems para abrirte camino. Juego de rol occidental, muy, muy de la línea de pronto de estos juegos de Dungeons and Dragons viejos y clásicos. Tercer juego. Y el último, ya para cerrar, es uno que no es tan antiguo, que he empezado un par de veces y por algún motivo me quedo trabado, me quedo perdido. Y por eso quiero traerlo aquí para que me animen a sacarlo de mi backlog, porque es un juego que quiero terminar, pero por algún motivo siempre me quedo allí apenas al inicio. Se llama Crystales o Cristales. Lo tengo en Nintendo Switch. Se lanzó a mediados el 20 de julio del 2021. Para los colombianos sabrán, el 20 de julio es una fiesta patria. Y lo menciono porque precisamente este juego fue desarrollado por un estudio colombiano. Se llama Dreams Incorporated y fue publicado por Modus Games, que ha traído varios juegos de este lado del mundo. Es un juego de rol por turnos, imitando de pronto un poco lo de los juegos japoneses, pero con una estética muy ambientada en una Colombia colonial, y aparte sigue una historia de una niña, Chris Bell, que tiene la posibilidad de ver el futuro y el presente, el pasado y el presente, o sea, los tres tiempos a la vez. Y eso se muestra en el juego, en que la pantalla se divide en tres secciones y estás al mismo tiempo viendo lo que pasa en el futuro en un lado, lo que pasa en el pasado en otro y lo que está pasando en este momento en el centro. En los combates también pasa eso y yo puedo moverme de un lado al otro y eso tiene consecuencias. Gráficamente es muy bonito, tiene una estética cartoon, colores muy brillantes,
una arquitectura que llama la atención, unos trazos muy bonitos, pero pues que lo he dejado allí. Este también se encuentra en un montón, yo lo tengo en Switch, pero en los PlayStation, en los Xbox, en PC lo encuentran fácilmente. Sí, a mí me ha llamado varias veces la atención la versión de PlayStation 5, pero la verdad hubo un momento en que se consiguió muy barata y ahora ya casi no la encuentro. Ajá, Está... a mí me pasó eso, que yo vi que cuando el juego lo lanzaron, pues yo no lo compré porque tenía otras compras en el momento, pero dije, este es uno de los juegos que voy a comprar. Y empezó a bajar y bajó y bajó y yo lo dejé pasar por cualquier motivo. Cuando me di cuenta empezó a subir y dije, no, comprémoslo a un precio que yo esté cómodo. Y lo conseguí, lo empecé, me gustó, pero se me olvidó. Llegó otra cosa y lo empecé a jugar y lo dejé tirado y me pasó 2 veces lo mismo. Entonces por eso lo traigo. Si ustedes votan, pues lo traigo para contarles qué tal me pareció. Listo. Entonces la idea es que en la página web van a encontrar una encuesta y en Twitter también o en X van a encontrar la misma encuesta con las mismas opciones para que nos ayuden a elegir cuál es el juego que vamos a traer. En el mes de febrero vamos a traer el juego que más votos reciba acumulando las dos fuentes de la encuesta. Y el que quede en segundo lugar, vamos a traerlo en la segunda mitad del 2024. ¿Por qué? Porque nosotros antes estábamos haciendo compromisos, pero la verdad no fue regular, tirando a mal con los compromisos del 2023. Mientras que en los retos, como tenemos que responderles a ustedes, que son nuestra audiencia, nuestros seguidores, pues decidimos irnos por los retos. Entonces, Víctor, solo los nombres de juego. ¿Cuáles son las opciones? El nombre y el género para que no se les olvide. Tengo 4 opciones. El primero es Black Mesa, juego de disparos en primera persona, que es un remake de Half-Life. Segundo, Crosscode, es un juego de rol de acción desarrollado por una sola persona y que es como de un mundo MMO. Tercero, Wasteland 3, es un videojuego de estrategia muy de la mano de los juegos estos de rol de lápiz y papel en un futuro post-apocalíptico. Y por último, Crystales o Crystales, que es un juego de rol por turnos con una estética de una Colombia colonial. Eso. Entonces esos son los 4 juegos que van a encontrar en las encuestas. Invitados todos a votar, a participar. Nosotros vamos a hablar de los que ustedes elijan, de las opciones que nosotros tenemos pendientes en nuestro catálogo. Y antes de cerrar este podcast número 201, primera parte, Víctor, cuénteme un poquito de sus planes para el 2024. ¿Tenemos alguna meta de juegos terminados, de reseñas escritas, de, no sé, alguna cosa relacionada con el podcast? Para quienes de pronto no lo sepan, una de las motivaciones para que estemos en este proyecto de Crónicas Bumba fue precisamente jugar y contarle a alguien que jugamos, porque a veces nos quedamos entre amigos. Entonces yo mantengo mis números, es traerles la mayor cantidad de podcasts posibles. Yo busco por lo menos tener 1 o 2 al mes, entonces si logro mantener ese ritmo, quedo muy contento. Ya en cuanto a temas adicionales, no es, a diferencia de años anteriores en donde tenía algún juego así como muy en espera, The Legend of Zelda, el Tears of the Kingdom, el 2023 o cosas así. Este año tengo más es como esa expectativa y casi que certeza de la Nintendo Switch, la sucesora. Entonces estoy como muy a la espera y ya incluso tengo por ahí un fondo pequeño por si llega. Dudo mucho que se pase del 2024 la consola, entonces estoy como muy a la expectativa de ese anuncio y de que salga. El problema para Nintendo es que si bien los juegos de terceros, la mayoría no venden muy bien en la plataforma, a menos de que sean exclusivos, sí es bueno que ellos cuenten con esos juegos dentro de su catálogo para decir, oigan, miren, si esta es su única consola, la opción existe. Y sí he notado que desde el 2023 que empezaron a lanzar versiones de los juegos solamente para las plataformas de actual generación, PlayStation 5 y las Xbox Series, a veces dejan de lado la versión de Nintendo Switch o hacen la monstruosidad que hizo Warner con Mortal Kombat 1 y lanzan una versión de Switch que es terriblemente mala,
Ujú. Entonces sí se les nota que les está haciendo falta como alguna actualización para que los desarrolladores al menos tengan la opción de portear esos juegos a la plataforma con sus concesiones, que uno pues, si sigue siendo portable, pues uno entendería, pues sí, tiene de pronto corre un frame rate más bajito o es una resolución menor. La gente es capaz de tolerar eso mientras por lo menos se vea bastante bien el juego. Y sí estoy notando que desde hace como un año más larguito más o menos, esa opción se ha venido desapareciendo. Entonces yo también estoy esperando que en el 2024 Nintendo anuncie la sucesora. Lo que sea, pero la sucesora. Ujú, correcto. Y también que se empieza a ver, si bien la consola sigue vendiendo muy bien, algo que a mí me sorprende, ya la tendencia se nota que es diferente, entonces sería un muy buen momento para hacerlo. Si por algún motivo pasa el 2024 y nos equivocamos con esta predicción, yo sí de pronto pensaría en mirar si hay opciones nuevas de estas PCs consolidadas, portátiles. Estoy muy contento con la Steam Deck, pero tengo ese fondo allí y no sé si me picaría, pero lo guardo para la sucesora de Switch. Listo. Listo, Víctor. Entonces, una vez más, regálenos, vamos a insistir de nuevo en los juegos que tenemos para la encuesta. Recuerden que pueden ir a la página www.cronicasgumba.com. Ahí va a estar un espacio para que ustedes voten. El otro es que se metan a Twitter o X. Allá también van a poder durante una semanita poner sus votos Nos y buscan cuentan. así, arroba Ujú. Crónicas Gumba una sola palabra, el Gumba lleva la W, así tal cual está escrito en este, pero una sola palabrita. Ujú. Y si ya que se pegan allá la visita en el Twitter, pues síganos, eso también nos ayuda, de pronto con eso se enteran de alguna publicación, a veces ahí por ejemplo les publicamos o les recordamos juegos que cumplen una cierta cantidad de años, de aniversarios, por ejemplo cuando cumplen 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 años de lanzamiento. Ay, me También les... dolieron las reumas. Sí, esos juegos están más viejos que yo, afortunadamente, pero tenemos reseñas de hasta allá atrás y cuando cumplen esos aniversarios importantes nosotros los recordamos en nuestra cuenta de Twitter. Entonces, allá pueden ir a buscar. Cuatro juegos que quiero comprar, perdón, juegos que quiero jugar, 4 juegos que ya tengo comprados y ustedes me van a ayudar precisamente a elegir cuál de estos debería jugar. Voy a empezar al revés. Chris Tales, juego de rol muy bonito, cartoon. Wasteland 3, juego de estrategia con muchas conversaciones y temática oscura. Crosscode, un juego de rol de acción independiente desarrollado por una persona y una de esas joyas ocultas. Y Black Mesa, un remake de uno de los mejores juegos de disparos en primera persona, pero con un motor actualizado. Listo. Y hasta aquí dejamos el podcast el día de hoy. Este es el 201 en su primera parte. En la segunda parte de este podcast yo voy a mencionar cuáles fueron los juegos que seleccioné. La idea es que entre comillas estamos esta semana y la siguiente de descanso o por lo menos imposibilitados de grabar y por eso dejamos este contenido preparado para ustedes, para que escuchen algo novedoso, para que sepan, para que conozcan algunos juegos, para que sepan cuáles son nuestros objetivos en el 2024 y para que nos ayuden a partir de la semana entrante a elegir cuál va a ser ese podcast del mes de febrero y un segundo podcast en la segunda mitad del año de entre esos 4 juegos que les estamos dando como opciones. De mi lado se despide César Rivera, me encuentran en redes como @Flagstad, un saludo para todos y Víctor Dalos, a mí me encuentran @Gumba Víctor. Muchas gracias por escucharnos y que sean muchos años más.